En un principio, antes del tiempo, antes del espacio, existía solo el silencio. Esta es la historia de la creación. Te invitamos a ser parte de este viaje para explorar las verdades que trascienden el tiempo. Únete a nosotros. Verdades eternas, el cual está escrito en las estrellas. Suscríbete y comparte para así llevar este mensaje a más personas de fe y lograr que esta comunidad crezca con los mensajes que damos. A continuación sigue la historia de cómo fue la creación del universo en manos de Dios. El silencio no era la ausencia de sonido, era la ausencia de todo. No había tiempo ni espacio, solo una vasta nada perfecta. Y en esa nada residía una mente, un ser de pura voluntad. Eones incomprensibles pasaron en esta quietud, donde el Creador, completo en sí mismo, albergaba un anhelo. No era una necesidad, sino un profundo deseo de compartir, de dar vida al silencio. Este deseo maduró en la eternidad. La deidad visualizó un tapiz de estrellas, mares agitados y la risa de seres que aún no existían. Todo era un pensamiento latente, una chispa que crecía en la mente infinita. Finalmente, la voluntad se tradujo en sonido, el pensamiento en palabra. De la perfecta quietud surgió una orden majestuosa: sea la luz. Y con esa palabra, la nada se hizo añicos. No fue un estallido caótico, sino una explosión de propósito y diseño. La luz irrumpió, deslumbrante y poderosa, penetrando las tinieblas. Era el primer acto de creación, la primera pincelada sobre el lienzo en blanco del cosmos. El Creador vio la luz y supo que era buena. Separó la luz de las tinieblas, llamando a una día y a la otra noche. En ese primer ciclo de amanecer y anochecer, se estableció el primer marcador del tiempo, la primera estructura de la creación. La nada había sido derrotada, y la historia del universo había comenzado. La explosión de la luz y la separación. El día y la noche se abrazaban y se separaban en un ciclo eterno. Pero la luz que había llenado el vacío aún era difusa, una neblina cósmica que lo envolvía todo. La creación no podía detenerse, no cuando la inmensidad esperaba ser moldeada. El Creador, con una nueva intención, miró la vasta extensión de aguas primordiales que se habían formado. Estas aguas no eran como las de nuestros océanos, eran un torbellino de energía, la esencia de toda la humedad, un caos líquido que se extendía sin fin. La segunda orden resonó y fue un mandato de división. Haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Con esta palabra, una estructura invisible, una bóveda, se materializó. No era sólida ni tangible al principio, sino una frontera, un límite energético que se extendía. Las aguas por encima de este firmamento se elevaron, convirtiéndose en una especie de velo celestial, mientras que las aguas de abajo se asentaron en lo que se convertiría en la base del mundo. El Creador nombró a este firmamento cielo. Este acto de separar fue el segundo paso en la construcción del orden. El caos primigenio no había sido destruido, sino organizado. El universo no era un accidente, era una obra arquitectónica. El cielo no era simplemente un espacio vacío, era la primera capa, la primera habitación en la casa cósmica que se estaba construyendo. Ahora, las aguas tenían un arriba y un abajo, un lugar definido, pero el lienzo estaba incompleto. Bajo el vasto firmamento, las aguas de abajo seguían siendo un mar único e interminable. El Creador, con la misma precisión que un artista que elige su siguiente pincelada, dio su siguiente mandato: que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y como si los elementos le obedecieran, las aguas se retiraron, revelando la tierra, el primer suelo firme. El Creador llamó a lo seco tierra y a la inmensidad de aguas unidas, mares. Así, en el tercer día, los elementos fundamentales del mundo se establecieron.
No hubo terremotos violentos ni colisiones caóticas, sino un acto de voluntad sereno y majestuoso. La tierra emergió de las aguas, no por una fuerza geológica ciega, sino por una intención divina. El paisaje que se formó era virgen, un vasto lienzo de montañas, llanuras y profundos valles, listo para ser decorado con vida. Con los cielos arriba, los mares a un lado y la tierra al otro, el escenario para la vida estaba listo. La vida en la tierra y el primer ecosistema. El universo tenía luz, cielo y tierra, pero el silencio de la soledad aún se sentía en la creación. El Creador contempló el suelo recién formado, un lienzo vasto y vacío, esperando su pincelada maestra. Su voluntad, que ya había separado las aguas, ahora se dirigió a la tierra misma. Con un suspiro de propósito, la voz resonó una vez más. Produza la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. No fue una orden fría, sino una invitación a la vida. Y la tierra obedeció. Donde antes solo había polvo y roca, ahora brotaba la vida. Una explosión de color y forma cubrió el paisaje. La hierba, un manto suave y verde, se extendió por las llanuras. Los árboles, con sus troncos robustos y ramas que se alzaban hacia el cielo, florecieron por primera vez. Cada planta, cada flor, cada semilla, surgió con una perfección intrínseca, un diseño único y un propósito definido. El aire se llenó del aroma de las primeras flores y el sonido de las hojas moviéndose con la brisa. Era el primer ecosistema, una sinfonía de vida vegetal que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Cada especie era un milagro en sí misma, diseñada para reproducirse según su género, garantizando que la belleza y la diversidad perdurarían. Era una promesa de continuidad, de crecimiento y de abundancia. El Creador, al ver esta tierra vestida de verde y floreciente, sintió una profunda satisfacción. Había llenado la soledad con vida, con movimiento, con la primera manifestación de un tapiz vibrante. El mundo ya no era un lienzo vacío, era un jardín en formación, un paraíso primitivo. El sol, la luna y las estrellas. Los marcadores del tiempo. Con la tierra vestida de verde, un nuevo desafío se presentaba. La luz que iluminaba la creación seguía siendo una presencia general, sin una fuente definida. El Creador contempló el cielo y vio la necesidad de un orden más preciso, un ritmo que guiara la vida que ya comenzaba a florecer. La voz que había llamado a la existencia a la luz, ahora la organizó. Haya luminares en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. No era solo un mandato de luz, sino una asignación de propósito. En ese instante, el cielo se encendió con una magnificencia nunca antes vista. Una esfera de fuego, poderosa y radiante, se materializó en lo alto. El sol. Su propósito no era solo dar calor, sino gobernar el día, marcando el amanecer y el atardecer con su majestuosa presencia. Luego, para gobernar la noche, una luz más suave y misteriosa apareció. La luna, una luminaria que reflejaba la luz del sol, controlando las mareas y ofreciendo una guía plateada en la oscuridad. Pero el espectáculo no terminó ahí. Miles de puntos brillantes, como gemas esparcidas por el firmamento, surgieron. Las estrellas. No eran solo decoraciones, sino un tapiz de historias, un mapa cósmico que marcaría el paso del tiempo y las estaciones, para que las plantas supieran cuándo florecer y los ciclos de la vida tuvieran un orden. El Creador colocó estas luminarias celestes en el firmamento como una promesa eterna, un reloj cósmico que marcaría el tiempo para siempre. Era una obra de arte y una herramienta, un recordatorio constante de que la creación estaba llena de propósito, desde la hierba más pequeña hasta la estrella más lejana. El mar y el aire se llenan de vida. La tierra y el cielo ya no estaban vacíos, tenían un propósito y un ritmo.
pero la soledad aún se sentía en los elementos acuosos y el aire. El Creador, con una nueva emoción, se dispuso a llenar el vasto mar y el inmenso cielo con la chispa de la vida. Su voz resonó sobre las aguas y a través de los vientos. Produzcan las aguas seres vivientes, y las aves vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Fue una explosión de vida y movimiento. En las profundidades de los mares, las primeras criaturas marinas comenzaron a surgir. Desde los cardúmenes de peces que brillaban como plata bajo la superficie, hasta las majestuosas y enormes criaturas que se movían con gracia por el abismo. Los océanos, que antes eran un lienzo monótono, ahora estaban rebosantes de vida, de formas, de colores y de un propósito innato de moverse y existir. El Creador los bendijo, dándoles la capacidad de multiplicarse, de llenar cada rincón de los mares con sus descendientes. Y los cielos, que solo tenían el sol y la luna como guías, ahora se llenaron con el sonido de las alas. Las primeras aves alzaron el vuelo, planeando sobre la tierra y el mar, sus cantos resonando en el aire, desde pequeños pájaros que revoloteaban de rama en rama, hasta grandes aves majestuosas que surcaban las nubes, cada una con su propia gracia y belleza. Este quinto día fue un día de movimiento y libertad. La vida ya no estaba anclada solo a la tierra, sino que se extendía en los mares profundos y en los cielos sin fin. El Creador sintió una profunda alegría al ver esta nueva fase de su creación, una sinfonía de aleteos y aletas, de cantos y burbujas. El mundo se volvía cada vez más rico, cada vez más complejo, un hogar perfecto en espera de su habitante principal, la cima de la creación, animales y el primer humano. La tierra ya no era solo tierra, era un tapiz de vida vegetal, y los mares y cielos bullían de movimiento, pero faltaba algo. El Creador contempló el suelo, y con una nueva intención, se dispuso a poblar la tierra firme con sus propias criaturas. La voz resonó con un mandato de vida. Produza la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. En ese instante, el suelo se movió. De la arcilla y el polvo, la vida surgió en todas sus formas. Las manadas de animales salvajes, majestuosos y libres, comenzaron a recorrer las llanuras. El ganado, pacífico y fuerte, pastaba en las colinas verdes, y las serpientes y otras criaturas de la tierra se movieron, cada una con su propio ritmo y diseño. Pero esta creación no estaba completa. El Creador, con una emoción que superaba todas las anteriores, se preparó para su obra maestra. Se inclinó sobre el polvo de la tierra y con sus propias manos formó al ser humano. No fue un acto a distancia, sino un toque personal, íntimo. A este nuevo ser lo llamó Adán. Pero un cuerpo de arcilla no era suficiente. El Creador se acercó y sopló en sus narices el aliento de vida. El polvo inerte se levantó, se llenó de energía y de conciencia. El Creador no solo le dio vida, sino que lo hizo a su propia imagen y semejanza. Esta no era una similitud física, sino un regalo de la razón, de la emoción, de la capacidad de amar y de un espíritu que podría conectar con su Creador. Le confió el dominio sobre la tierra, las aves del cielo y los peces del mar. La soledad finalmente se había disipado. El Creador tenía un compañero, una criatura con quien compartir la belleza y el propósito de todo lo creado. La corona de la creación estaba completa, el descanso y la reflexión. El universo, ahora completo y vibrante, era una sinfonía de vida, color y propósito. El Creador, después de 6 días de intensa y perfecta labor, contempló todo lo que había hecho. No fue una mirada de cansancio, sino de profunda satisfacción. Vio cada estrella en su lugar, cada criatura en su hábitat, y en el centro de todo, al ser humano, reflejando su propia imagen. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Este era el momento de la culminación, la obra terminada. El séptimo día, el Creador no se dispuso a trabajar, sino a descansar. Este descanso no era una necesidad física, sino un acto simbólico, una declaración. Santificó este día y lo bendijo, apartándolo del resto. Al hacerlo, estableció un patrón eterno para la humanidad, un ciclo de labor y de descanso, de creación y de contemplación. El descanso del Creador fue un acto de reflexión. Era un momento para deleitarse en la belleza de lo creado, para contemplar la armonía y el diseño que había surgido de la nada. Era un regalo para el universo, una pausa para que toda la creación pudiera respirar y existir en su perfección. El séptimo día fue la prueba final de que la creación no fue un accidente. Fue un acto de amor y propósito, sellado con un momento de paz. El universo, con toda su inmensidad y complejidad, ahora tenía un significado eterno, un origen que se podía rastrear hasta un pensamiento, una voz y un descanso. La reflexión eterna y la conexión. El Creador había descansado, y su creación estaba completa. Pero la historia no terminaba ahí. La majestuosidad del universo, desde la estrella más lejana hasta la flor más pequeña, era un testimonio de una voluntad y un propósito que trascienden el tiempo y el espacio. La creación no fue un evento único, sino el comienzo de una relación. El ser humano, hecho a imagen del Creador, fue la pieza clave de esta historia. A Adán se le dio el aliento de vida, una chispa del Espíritu Divino. Esto no fue solo un acto de creación, sino una invitación a la comunión. El Creador puso al ser humano en un jardín perfecto, el Edén, no para ser un sirviente, sino un cuidador, un compañero. La intención no era la soledad, sino la conexión, un lazo irrompible entre el Creador y su creación. Esta historia, que narra el origen del todo, nos invita a una profunda reflexión. Cada amanecer es un recordatorio de esa primera luz que disipó las tinieblas. Cada árbol y cada flor nos susurran de un diseño perfecto, y en cada vida que nace, se puede sentir el eco de aquel aliento que infundió vida al polvo. La creación no fue solo una obra de poder, sino una obra de amor. Un amor que decidió que la soledad no era suficiente, que la existencia merecía ser compartida. La historia de la creación es, en su esencia, la historia de un anhelo de conexión, un relato que nos invita a reconocer nuestro propio lugar en este vasto y hermoso universo. Nos llama a vivir con propósito, a apreciar la belleza que nos rodea y, en última instancia, a buscar esa conexión con el origen de todo lo que es. La historia de la creación ha llegado a su fin, pero el viaje por las vidas que cambiaron el mundo apenas comienza. Si esta historia del origen te conmovió e inspiró, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Verdades Eternas. Historias que trascienden en el tiempo. Suscríbete al canal, comparte este video y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias, donde exploraremos más relatos que han dado forma a la fe y a la humanidad. Hasta la próxima.